Y vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo número 8. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 8, versículo 5 en adelante. Otra vez volvió el Señor a hablarme diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá inundará, y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de la tierra, oh Emanuel. El título del sermón de esta mañana es Esperanza en medio de la crisis. Esperanza en medio de la crisis. Antes de tocar los 4 versículos que acabamos de leer, quiero que nos traslademos a ese momento histórico que se estaba viviendo y que dio pie a la elaboración de este relato de la palabra del Señor. En otras palabras, intentaremos hacer una reconstrucción histórica de los sucesos que estaban aconteciendo y que dieron luz a estos versículos que en esta oportunidad hemos tomado. Así que por eso quiero pedirle su total atención. Quiero que no se me distraiga por nada. Amén. La porción, hermanos, que he tomado en esta mañana es una porción de la Escritura que nos muestra una enorme crisis que estaban viviendo 3 reinos: el reino sirio, el reino de Israel, como también el reino de Judá. ¿Y cuál era esa crisis que estos 3 reinos estaban experimentando? La crisis consistía en que al norte de las fronteras de cada uno de los reinos antes mencionados, estaba creciendo y fortaleciéndose un imperio que hoy nosotros conocemos como el imperio asirio. En esos momentos el imperio asirio se encontraba en ascenso, y por supuesto el ascenso del imperio asirio implicaba la expansión de sus fronteras, y la expansión de las fronteras territoriales del imperio asirio implicaba naturalmente que habrían reinos que serían tragados literalmente ante el enorme crecimiento que estaba en ese momento experimentando el enorme monstruo asirio. Y en ese avance expansionista del imperio asirio, habían algunos reinos que empezaron a ver con anticipación el peligro que suponía un crecimiento tan acelerado del imperio asirio, y fueron el reino sirio y también el reino de Israel. Haga de caso que este es un mapa, digamos que es un mapa de arriba hacia abajo, y el imperio asirio venía expandiéndose hacia abajo, es decir, viene creciendo y viene expandiéndose hacia abajo. Y el primer reino que encontraría
en su avance sería el reino sirio. Después venía el reino de Israel más abajo y luego venía el reino de Judá más abajo. Es decir que los primeros que naturalmente se empezaron a alarmar eran aquellos reinos que estaban en el camino inmediato del crecimiento y el expansionismo imperial de Asiria. En este caso, Siria y también Israel. Entonces, ante el avance y el peligro que éste suponía, los dos reyes, el de Siria y el de Israel, hicieron una alianza. El rey Peca de Israel con Resín, el rey de Siria, hicieron una alianza con el propósito de enfrentar a ese enemigo que venía del norte y que venía creciendo y expandiéndose. Entonces, una vez consumada esta alianza, que algunos llaman la alianza Ciro-Efraimita, Ciro porque estaba constituida por el reino sirio, y Efraimita porque esa es otra manera también de designar al reino de Israel. Entonces, una vez consumada la alianza Ciro-Efraimita, para oponerse eficazmente a la expansión de ese poderoso enemigo que viene avanzando desde el norte, ellos se dan cuenta que el poderío de ambos reinos no es suficiente para oponerse eficazmente a Asiria. Y es por eso que toman la decisión de invitar al rey de Judá, que se encontraba más al sur, y por cuanto se encontraba más al sur era el que no tenía tanta preocupación como Siria e Israel, que estaban más al norte y en el camino inmediato del expansionismo imperial de Asiria. Entonces, por eso es que esta alianza Ciro-Efraimita decide invitar también al rey de Judá, es decir, el rey Acaz, con el propósito que Acaz se uniera a ellos. Y ahora ya no sería solo Siria e Israel contra Asiria, sino que ahora sería Siria, Israel y también Judá contra Asiria. Pero ante la invitación de esta confederación Ciro-Efraimita, el rey de Judá se niega a participar de ella. Y al negarse el rey Acaz de Judá a participar de la confederación Ciro-Efraimita, entonces estos dos reinos deciden invadir Judá, deponer al rey Acaz, que no se les quiere unir, y poner a un rey títere que responda a los intereses de la alianza Ciro-Efraimita. Y cuando en Judá escuchan de las intenciones de Siria y de Israel de atacarlos, dice la Biblia que el corazón de todos los habitantes de Judá y Jerusalén tembló por el miedo que representaba una inminente invasión de Siria y de Israel, que era provocada por la negativa del rey Acaz de Judá de unirse a la confederación que ambos reinos habían constituido. Pero es en ese momento de crisis y de temor cuando el Señor le habla a Isaías. Lo que yo estoy relatando en este momento se encuentra en el capítulo 7 de este mismo libro. No lo lea en este momento, léalo en su casa.
Pero el hecho es que lo que acabo de relatar está en el capítulo número 7 del libro de Isaías. El hecho es que en ese momento de crisis para Judá, el Señor le habla al profeta Isaías para que intercepte al rey Acaz de Judá con el propósito de darle una palabra de esperanza, con el propósito de darle una palabra que viniera de Dios, con el propósito que Acaz, el rey de Judá, fortaleciera su confianza en el Dios de Israel, y fortalecido con esa confianza, el Señor pelearía por su pueblo. Entonces Isaías llega hasta donde se encuentra el rey Acaz y le dice: Acaz, no tengas temor, no tengas miedo, porque estos dos reyes, Peca de Israel y Resín de Siria, no son más que dos tizones humeantes. No tengas temor, no tengas miedo, porque todo el mal que han pensado a hacer en contra de Judá no sucederá, no ocurrirá. Y es ahí cuando, en el esfuerzo del profeta Isaías por persuadir a Acaz, rey de Judá, para que le crea a Dios, le dice: pide señal para ti, pide señal al Señor, demandándola ya sea arriba en lo alto o abajo en la tierra. Sin embargo, Acaz de Judá dijo: yo no tentaré al Señor pidiéndole señal. Y ante la negativa de Acaz de pedir señal al Señor, una señal que garantizaría que lo que el profeta estaba diciendo era verdad, Isaías se molesta de manera tal que le termina diciendo a Acaz, rey de Judá: ¿acaso no les basta el ser molestos al Señor? E Isaías dice: aun cuando tú no me has pedido señal, no obstante, señal te será dada. Y es ahí aquel famoso texto mesiánico cuando dice que la joven concebiría y daría a luz un hijo. Esa sería una señal para Acaz, rey de Judá, que lo que Dios había dicho a través del profeta Isaías era una verdad. Pero fíjese, Acaz, el rey de Judá, había oído la palabra de Dios, había escuchado la palabra, y la palabra de Dios era: no temas, yo estoy con ustedes. Resín de Siria y Peca de Israel apenas son dos tizones humeantes. No temas a sus amenazas, confía en la palabra, confía en el Señor. Y el mismo capítulo 7 dice: porque si no creen, de cierto perecerán. Pero a pesar de las advertencias de Isaías al rey Acaz para creerle a Dios y para poner la vida completamente en sus manos, Acaz tomó una decisión equivocada. Y la decisión que el rey Acaz tomó fue la de hacer un pacto con los asirios. Es decir, que, o no un pacto, sino corrió a Asiria, quien en ese momento era la amenaza que había provocado la confederación Ciro-Efraimita. Entonces, el rey de Judá se va y envía emisarios hasta el rey asirio para pedirle protección ante la inminente invasión de Siria y también Efraín. Y saca los tesoros del templo y se los envía al rey asirio. Y este, ni lento ni perezoso, tomó el dinero o tomó el tesoro del templo e inmediatamente invade Siria, cuya capital era Damasco, y destruye completamente a los
sirios, mata a Rezín y por supuesto, aunque la Biblia no lo dice, con toda seguridad, una suerte similar le ocurrió también al rey de Israel. Hasta ese momento las cosas le habían salido bien al rey de Judá, porque se había negado a prestar su ayuda a Siria e Israel. Pero el detalle está que eso de hacer una especie de alianza con el rey asirio le costó su libertad. Pagó un alto precio, porque ahora Judá, en lugar de subyugarse al Dios único, al verdadero rey de Israel, ahora Judá estaría subyugado al rey asirio. ¿Me están oyendo, hermanos? De hecho, cuando el rey Acaz de Judá envió emisarios al rey de Asiria, los emisarios, hablando en nombre del rey, le dijeron al rey de Asiria: yo soy tu siervo y yo soy tu hijo. Fíjese, hermano, lo que un rey de Judá, de la línea dinástica de David, le está diciendo a un rey pagano: yo soy tu hijo y yo soy tu siervo. Prefirió doblegar su cerviz ante el rey Tiglat-Pileser de Asiria antes que apropiarse de la palabra, antes que obedecer la palabra de Dios. Algunas veces, hermano, nosotros justamente hacemos lo mismo. Es decir, que Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla para que nos volvamos a Él. Dios nos habla para que nos convirtamos de los caminos cerrados y equivocados en los cuales nosotros andamos. Dios no nos pide nuestra riqueza, no nos pide nada, excepto nos pide nuestro corazón, nos pide nuestra vida. Lo que dice el libro de los Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y ahí está el Señor hablándonos a través de su palabra. Y llegan momentos de dificultades y momentos de crisis a nuestra vida. Y algunas veces esos momentos de crisis y de dificultad, Dios los permite o Dios los provoca para que nosotros podamos levantar nuestra mirada al cielo y podamos responder a ese Dios que nos está hablando. Pero algunas veces, hermano, en medio de las crisis de la vida, en medio de las dificultades que nosotros estamos viviendo, en lugar de levantar nuestra mirada al cielo, así como hiciera aquel hijo pródigo que en su momento de crisis deseaba llenar su vientre con las algarrobas del cerdo, en lugar de hacer como él, que levanta su mirada al cielo y dice: cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y yo perezco aquí de hambre. Antes de tomar la determinación del pródigo que dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Antes de esa determinación, muchas veces nosotros terminamos buscando soluciones a corto plazo, soluciones a mediano plazo, que mitigan el dolor, pero momentáneamente, que solucionan aparentemente la crisis de manera inmediata. Pero al no haber puesto nuestra confianza en Dios, al no haber respondido a esa palabra divina que nos interpela y que nos llama a la conversión, que nos llama al arrepentimiento, que nos llama a la consagración, al no optar por obedecer la palabra y al contrario optamos por buscar soluciones inmediatistas, soluciones de corto plazo, soluciones de mediano plazo, que si bien es cierto mitigan el dolor por un momento, sin embargo con el correr del tiempo se hará evidente que el precio que terminaremos pagando por no haber obedecido a la palabra será altísimo. Y dice el texto que leí esta mañana, versículo 5, ¿cuántos tienen sus Biblias abiertas?
No hay que cerrar la Biblia. No hay ni una razón para cerrar la Biblia. Versículo 5. Otra vez volvió el Señor, dice el profeta, ¿qué dice? Quiere decir que Dios estaba bien involucrado en la situación. ¿Me están oyendo, hermanos? El Señor estaba pendiente de lo que estaba pasando. Entonces, otra vez volvió a hablarme, pero vea ahora la palabra. Mientras que la palabra en el capítulo 7 había sido una invitación a confiar en Dios y a poner en Él la vida, ahora la palabra que leeremos a continuación es severa. Versículo 6. Por cuanto desechó este pueblo. ¿Me está oyendo, hermano? Cuando dice desechó este pueblo, se está refiriendo a Judá y a su rey Acaz. ¿Y por qué desechó la palabra? Porque mientras Isaías invita a Acaz a obedecer, no obstante, Acaz decide acudir al rey asirio diciéndole: yo soy tu siervo, yo soy tu hijo. Entonces a Dios le desagradó eso, porque desechó la palabra de Dios. Y dice: por cuanto desechó este pueblo las aguas, que dice, hermano, de Siloé, que corren mansamente. Siloé era una especie de quebradita o de riachuelo que corría y que iba a dar hasta el que se conoce como el estanque de Siloé, pero eran aguas mansas, aguas tranquilas. Y a través del simbolismo de las aguas mansas de Siloé, Isaías está queriéndole mostrar a Judá cómo son los cuidados de Dios. Porque las aguas mansas de Siloé, que ya digo, era un riachuelo que literalmente existía en esa época, porque las aguas mansas de Siloé representaban el cuidado del Señor, la ternura del Señor. Porque Dios es tierno, porque Él nos cuida con amor. ¿Me está escuchando, hermano? Eso es así. Usted, amigo, que no se ha querido entregar al Señor, ¿a qué le teme? Si Dios no lo está llamando para destruirlo, Dios no le está llamando para matarlo, Dios lo está llamando y tiene los brazos completamente abiertos para recibirlo. Tiene los brazos abiertos, las puertas abiertas de par en par para recibirle. Y si usted se acerca con la actitud adecuada, como por ejemplo la del pródigo, una actitud de arrepentimiento y de conversión, recibirá de parte de Dios exactamente el mismo trato que el pródigo recibió del Padre. Porque estando una vez el pródigo frente al Padre y le dice: hazme como uno de tus jornaleros, no soy digno de ser llamado tu hijo, dice la Biblia que el Padre lo abrazó, dice que también lo besó. Y él dijo: maten el becerro más gordo, porque mi hijo era muerto, pero ahora está vivo. Entonces no tiene por qué temer al Señor. Las aguas del Siloé, las mansas aguas del Siloé, era una representación fidedigna del amor tierno del Señor, que irónicamente desechó el rey Acaz por solicitar ayuda del rey asirio. Y por eso el Señor a través de Isaías dice: por cuanto este pueblo desechó las aguas del Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. Esa palabra
regocijó es una palabra que se traduce se atemorizó. Recuerde que las versiones bíblicas son traducciones humanas. Entonces, el término hebreo que nuestra Biblia traduce, se regocijó, se puede traducir mejor como se atemorizó. Y el contexto histórico y literario del pasaje justifica de manera total que se utilice la palabra se atemorizó en lugar de se regocijó. Porque si Acaz de Judá hizo un pacto con el rey asirio, fue porque tuvo miedo de Rezín, el rey de Siria, y de Peca, el rey de Israel. En otras palabras, el miedo al rey de Israel y al rey de Siria llevaron al rey de Judá a tomar una decisión equivocada, es decir, poner su yugo, su servicio al servicio del rey asirio. Y algunas veces nosotros en los momentos de crisis tomamos decisiones equivocadas por el miedo que nos embarga, por el miedo que se apodera de nosotros. ¿Ha sabido de gente que por miedo ha tomado decisiones apresuradas, decisiones alocadas, que si bien es cierto le ayudan momentáneamente, pero que con el correr del tiempo se hace más que evidente que fue un error haber optado por el camino fácil y no por el camino estrecho y angosto que lleva a la vida? Entonces se hace evidente que fue un error. Acaz tuvo un alivio de la presión que suponía la inminente invasión de Israel y Siria. Le alivió momentáneamente ese problema, ese peso. Le arrancó momentáneamente ese dolor. Sin embargo, el haber subyugado su cerviz al rey asirio no solamente le traería problemas en el ámbito político y económico que le harían mucho daño, sino que el mismo Dios también, molesto por haber rechazado sus cuidados tiernos, que son representados con fidelidad al mostrar las aguas del Siloé que corren mansamente, Dios provoca una crisis. Pero ¿cuál es el propósito de esa crisis? Que el rey de Judá finalmente se volviera a Dios. Pero el miedo que le provoca la crisis lo lleva a hacer una alianza con Asiria. A hacer una alianza con Asiria. Dios quería, a través de esa crisis, provocar fe en Acaz, pero no un miedo que lo llevara a tomar una decisión alocada. Si usted se encuentra en una situación de dificultad y de crisis, y esa situación le provoca temor, le provoca miedo, es posible que Dios lo ha permitido, porque no cae un pajarillo a tierra sin vuestro Padre, dijo el Señor. Pero ese miedo que le provoca la crisis que está viviendo no es una justificación para tomar decisiones alocadas, para tomar decisiones que nos apartan del plan de Dios para nosotros. Y Judá lo hizo. Entonces dijo, como desecharon, versículo 6, las aguas de Siloé que corren mansamente. Versículo 7, he aquí, por tanto que el Señor hace subir sobre ellos. ¿Están oyendo, hermano? Aguas de ríos impetuosas. ¿Y qué dice, hermano? Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas
sus riberas. Está hablando de que prefirió las aguas mansas de Siloé a las aguas impetuosas del río Éufrates. Éufrates era una forma de designar al imperio asirio, ya que justamente allí se encontraba el imperio asirio, asentado por el río Éufrates. Y el río Éufrates, un río poderoso, impetuoso, y que de igual manera representaba con fidelidad el poder y la impetuosidad del imperio asirio. Y fíjese, hermano, siempre el versículo 7, el cual subirá, la parte final, sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y dice versículo 8, y pasando ¿hasta dónde? Y pasando hasta Judá hizo una especie de alianza con Asiria. ¿Para qué? Para librarse de Resín, de Siria, y Peca, de Israel. Y el rey asirio accede a la petición de Judá y destruye a Damasco. Y Judá cree que está tranquilo, porque ya el rey asirio los defendió. Pero no se daba cuenta que la decisión equivocada que había tomado le traería consecuencias, y que lo que temía de todos modos le vendría. ¿Está oyendo, hermano? Lo repito una vez más. Lo que Acaz de Judá temía, en ese caso la invasión de Israel y Siria, de todos modos le vino. Porque aunque el rey asirio aplastó a los que en ese momento estaban amenazando a Judá, esa seguridad era temporal. Porque llegaría el momento en que las aguas impetuosas y poderosas del gran río Éufrates, hablando en sentido figurado, es decir, hablando del imperio asirio, llegarían hasta Judá. Es decir, aplastó a Siria, aplastaría a Israel y llegaría hasta Judá. Lo que quiso evitar, de todos modos le vino. ¿Me está escuchando, hermano? Y hay cosas que usted decide hacer para evitar cosas que usted considera peligros en esos momentos de crisis en los que usted se encuentra. Pero posiblemente esa decisión que tome al margen de una respuesta de conversión ante la palabra que le interpela, traerá más temprano que tarde consecuencias nefastas, de manera tal que aquello que quiso evitar, de todas maneras le llegará. Eso es lo que dice el texto, y llegará hasta Judá. Imagínese, hermano, tanto que lo evitó, y ahora Dios le está diciendo de todas maneras que lo que habían temido ante una inminente invasión siro-efraimita ahora vendría, pero no de parte de Siria y Efraín, que estarían destruidos, sino de parte del gran monstruo asirio. Le vendría de todos modos. Y lo peor del caso es que no estarían a cuentas con Dios. Y dice, ya para ir finalizando, y pasando hasta Judá, que dice, hermano, inundará y pasará adelante. Fíjese, hermano. Y llegará
¿Hasta dónde dice, hermano? Y llegará hasta la garganta. Una inundación impresionante. Usted sabe, hermano, que cuando llueve, que se le mete el agua hasta un poco abajo de la rodilla, le alarma, pero no tanto. ¿Me escucha, hermano? Le preocupa porque se echan a perder sus cosas. Pero está controlable. A la rodilla está controlable. Pero ¿qué pasa cuando un río se desborda y el agua le llega hasta el cuello? ¿Me está oyendo, hermano? Es una situación que aflige. ¿O no se afligiría usted, hermano? Una situación que aflige. Y el Señor, a manera de disciplina en contra de Judá, que se negó a oír la palabra de Isaías, que en su momento le garantizaba protección siempre y cuando creyeran en él. Ahora ese Dios mismo está dando una palabra en la que está diciendo: las aguas impetuosas del Éufrates crecerán e inundará Siria, inundará Israel y pasará hasta Judá, inundará todas sus riberas, desbordará todos los ríos y el agua crecerá hasta que les llegue a la garganta. Es que mire, hermano, cuando Dios está insistiendo en llamarlo al arrepentimiento, va a complicarle la vida si usted no responde. ¿Me están oyendo, hermanos? Usted que ha estado huyendo del Señor y que, al igual que Acaz de Judá, ha preferido optar por caminos fáciles, ha preferido el camino ancho y espacioso que lleva a la condenación antes que entrar por el camino estrecho que lleva a la vida. Dios estará insistiendo y le estará hablando con mensajes con mensajes como este. Y si no entiende a través de la palabra predicada, entonces Dios también suscitará situaciones que podrán ser descritas como un río desbordado que empieza a arrastrar, que empieza a desesperar, que empieza a destruir, que empieza a dañar. Y es posible que usted que está escuchando en esta mañana se encuentra en una de esas crisis. Pero mire, a pesar de que las aguas del Éufrates se habían inundado, no obstante, dice la Biblia que llegaría hasta la garganta. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Esperanza. Si las aguas están hasta acá, no se ahoga. Si se abate, se desespera, se preocupa, llora, clama por ayuda, pero no pasa de la garganta, pero no pasa del cuello. Entonces Dios de igual manera no lo quiere matar, aunque parece, pero no lo quiere matar. Porque mientras la nariz esté fuera del cuello y la nariz está arriba de la garganta, mientras la nariz esté fuera del agua, por muy impetuosa y violenta que ésta sea, usted tiene esperanza todavía. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene esperanza todavía.
Por eso decíamos en el inicio, esperanza en medio de la crisis. Porque a pesar de que la crisis de la que está hablando este texto era una crisis provocada por la desobediencia de Acaz de Judá ante la palabra del profeta Isaías, no obstante no era una crisis para destruir, no era una crisis para matar, sino que era una crisis para hacer despertar, era una crisis para hacer reaccionar, era una crisis que no destruiría, porque el agua llegaría solo hasta la garganta. En otras palabras, le deja la oportunidad de respirar. Y teniendo oxígeno, no solamente está vivo, sino que con ese mismo oxígeno puede hacer vibrar sus cuerdas vocales, invocando al Dios que está en los cielos, pidiendo su compasión, pidiendo su misericordia, pidiendo su ayuda. Y dice, y con esto termino, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de la tierra. Oh, Emanuel. Emanuel para Acaz era un nombre que también representaba esperanza, porque ya en el capítulo número 7 el profeta Isaías le había dicho que una joven concebiría. No se sabe en este contexto histórico si era la esposa del profeta Isaías o era alguien de la casa del rey Acaz de Judá, no se sabe. Hablando del momento histórico, claro, hay una alusión profética a Cristo, pero aquí nos encontramos en el momento histórico. Entonces no se sabe de qué joven está hablando, pero lo que sí le dice, que por un tiempo ese niño comería mantequilla y miel hasta que pudiera desechar lo malo y escoger lo bueno. Y cuando ese niño, le dijo Isaías a Acaz, llegue a cierta edad, los reinos de Israel y de Siria a los que tú temes no serán más. Esa será la señal. Pero a pesar de que había señal, no obstante, Acaz desechó el consejo de Dios en boca de Isaías. Pero aun cuando había desechado la señal, aquí en medio de la crisis vuelve a mencionar a Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios con nosotros. Así, en medio de sus dificultades, a pesar de sus pecados, Dios está cerca. Fue lo que el apóstol Pablo predicó en el Areópago de Atenas a los filósofos paganos que ahí se reunían. Les dijo, Dios está cerca de ustedes. Aunque sea palpando, hállenle. Pero él dijo, Dios ciertamente no está lejos de ninguno de vosotros, dijo el apóstol Pablo. Aquellos filósofos paganos que se habían reunido en el Areópago de Atenas, en la colina de Marte. Y de igual manera, a pesar de sus pecados y rebeliones, Dios no está lejos de usted. Está muy cerca, eso sí, esperando que usted se vuelva a Él. Esperando que usted se convierta a Él, esperando que tenga la actitud del pródigo que dijo, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahora sabemos, y los escritores del Nuevo Testamento, principalmente quien escribió el Evangelio según Mateo, vio en el Emanuel de Isaías una representación fiel de Jesús, el Hijo de Dios. Porque el ángel le dijo a María, y llamarás su nombre Emanuel, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.
Y Dios, a través de Jesús, está aquí en medio de nosotros hoy. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Él está en medio de nosotros hoy, con los brazos abiertos para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Las crisis siempre tienen un propósito. No busque caminos alternativos. No se quite la vida. ¿Me está escuchando, hermano? No se quite la vida. Hay esperanza. No haga locuras. Hay esperanza. Y esa esperanza está en su Hijo. Amén. Vamos a dar gracias a Dios en esta mañana. Padre, gracias. Gracias, Dios,